Debate sobre la despenalización del aborto en Colombia. Integrantes: Juliet Stephanie Galvis Jaimes y Stephanie Yurlay Galvis Jaimes, estudiantes del programa en Tecnología de Regencia de Farmacia de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Hola a todos, bienvenidos a este espacio de debate, en donde hoy abordaremos un tema muy controversial y presente en la sociedad: la despenalización del aborto. Escucharemos dos posturas, una a favor o en contra, en donde presentaremos dos análisis: análisis literal e inferencial del texto y análisis crítico y valorativo. Análisis literal e inferencial del texto. Biografía del autor con los datos más relevantes. Autor: María Elvira Arboleda Castro, candidata al doctorado en Economía de la Universidad de Sevilla, España. Magíster en Economía de la Universidad Autónoma de Occidente de Cali. Es especialista en Mercadeo Corporativo de la Universidad del Cauca. Economista colombiana con una destacada trayectoria académica y profesional en el ámbito de las ciencias económicas y sociales. Actualmente es docente de tiempo completo en la institución universitaria Antonio José Camacho, dirigiendo múltiples trabajos de grado en programas como Administración de Empresa y Tecnología en Gestión Empresarial, siendo así docente investigadora en universidades como ICESI, San Buenaventura y Autónoma de Occidente. Palabras desconocidas. Autoridades eclesiásticas es una gradación de subordinación de personas que rige las relaciones dentro del clero, en las instituciones eclesiásticas que van desde el diácono, pasando por el presbítero, obispo, arzobispo, primado, patriarca y cardenal hasta llegar al cargo supremo de papa. Incesto es la práctica de relaciones sexuales entre personas muy próximas por consanguinidad o parentesco biológico o sanguíneo, que se califican como incestuosas en todas las culturas. Salvamento devoto es el acto por el cual una persona dentro de un grupo o colectivo judicial se aparta de la decisión tomada por no encontrarse de acuerdo en derecho de ésta. Carta de 1991. Fue una propuesta para crear una plataforma para abrir vías de participación e inclusión a las diferentes ideologías por la vía política en reemplazo de la violencia y exclusión. Nacitirus o nonato es un término jurídico que designa al ser humano desde que es concebido hasta su nacimiento. Características que lo distinguen según su tipología informativa. Es el proceso sobre la despenalización del aborto en Colombia, incluyendo información sobre hechos, leyes y sentencias, argumentando así los derechos de los humanos, desde que se inicia la concepción hasta el día de su defunción, claramente teniendo en cuenta los derechos de la mujer que durante mucho tiempo se han desconocido. Propósito del autor: conciencia sobre la importancia de un debate justo y objetivo en torno a la despenalización del aborto, defendiendo los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, en particular los derechos sobre su cuerpo, su sexualidad y su reproducción, sin menospreciar el valor de la vida del no nacido. Idea principal: la despenalización del aborto en Colombia constituye un avance significativo en la protección de los derechos fundamentales de las mujeres, pero también plantea desafíos éticos sobre la valoración de la vida humana desde la concepción genéticamente definida y con capacidad para autodesarrollarse. Aspectos que menciona el autor que considera importantes. La sentencia C-35 de 2006. Esta constituye un avance importante para la garantía y el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en Colombia, teniendo así en cuenta que a través de esta sentencia se despenalizó el aborto en tres condiciones. Una, cuando peligra la vida o la salud de la madre, cuando se presenta malformación del feto, cuando el embarazo es producto de abuso, violación,
incesto, transferencia de óvulo o inseminación no consentida. Protección de los derechos hacia la mujer, ya que es un requisito fundamental para tener o construir una sociedad justa y apoyada por normas y leyes que prioricen esos derechos. El aborto inseguro es una de las principales acciones de que llevan a la mujer a que su vida corra peligro y mortalidad. Aspectos que el autor desea transmitir que no están explícitos. 1. Las luchas por los valores de la mujer representan grandes batallas desde varias áreas o sectores sociales. La autonomía de la mujer sigue siendo limitada, ya que se sigue presentando situaciones que afectan sus vidas y no tienen las mismas condiciones de igualdad. La protección del nacitirus y de los derechos que tiene la madre, teniendo en cuenta que va más allá de las posturas legales como religiosas. Análisis crítico y valorativo. La posición del autor frente al tema y argumentos en los cuales se apoya el autor. Frente al tema, la adopta de una forma intermedia, ya que claramente defiende los derechos de la mujer teniendo en cuenta los derechos sexuales y reproductivos de la mujer. Es decir, que la mujer tiene derecho a elegir sobre su vida sexual y reproductiva, aunque también tiene la posición de que también el valor de la vida del no nacido desde la concepción debe ser respetada y protegida. Y los argumentos del autor son mantener un equilibrio entre derechos, ya que no hay una protección total del ser que fue concebido, teniendo en cuenta el derecho a vivir y por esta su madre, que dependiendo la circunstancia debe tenerse en cuenta su salud, la igualdad y la dignidad de la mujer. Según la sentencia 365 de 2006, se puede tomar la decisión del no ser penalizado si el ser humano es concebido por una violación o si presenta riesgo de salud. La muerte de la madre en este caso es el resultado de una decisión errónea en donde hay aspectos que no están a su favor, como su situación económica y claramente en el que es estado que se encuentra por la situación. Lo que corresponde a mi opinión personal, no me encuentro ni a favor ni en contra del aborto, porque la mujer tiene sus derechos que deben ser respetados y decide sobre su cuerpo. Por ende, su vida es primordial. Si llega a ser el caso en el que fue concebido, fue producto de alguna circunstancia que ella no quería, como producto de una violación o presente algún estado de salud que no le permite nacer, o en el que la salud de la madre se ve afectada. Buenas noches, respetada tutora y compañeros. Como grupo hemos realizado el análisis del texto La despenalización del aborto en Colombia, escrito por María Elena Arango Castro, publicado en el año 2012 en la revista de Ciencias Humanas. Desde el análisis literal, comprendimos que el texto presenta la evolución legal y social del aborto en Colombia, destacando como la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-355 del 2006, permitió la interrupción voluntaria del embarazo en 3 casos específicos. La autora nos explica cómo esta decisión abrió el camino para que la sociedad colombiana reflexione sobre el aborto más allá que del castigo penal. En cuanto al análisis inferencial, el texto nos lleva a entender que la autora busca que la sociedad no solo conozca la norma, sino que comprenda la necesidad de garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Se infiere que en su intención no es fomentar el aborto, sino defender el derecho a decidir en condiciones dignas y seguras. Y desde el análisis crítico valorativo, reconocemos que la postura de la autora es clara y comprometida con los derechos humanos, particularmente con la autonomía de las mujeres. Argumenta desde un enfoque legal, social y ético, que nos invita a reflexionar sobre la necesidad de cambiar para construir una sociedad más justa. Con base en esto, damos inicio al debate presentando nuestras posturas a favor y en contra de la despenalización del aborto.
Buenas noches nuevamente, mi nombre es Julia Stephanie Galvis Jaimes. Continuando con nuestro debate, mi postura es a favor de la despenalización del aborto en Colombia. Como grupo que defiende la postura a favor, consideramos que la despenalización del aborto en Colombia representa un avance fundamental en el reconocimiento y garantía de los derechos humanos, especialmente en las mujeres. Creemos que el aborto no debe verse como un crimen, sino como una decisión personal que debe tomarse en libertad sin miedo a ser estigmatizada. Uno de nuestros principales argumentos es el derecho a decidir. Cada mujer debe tener autonomía de su cuerpo y sobre las decisiones relacionadas con su salud sexual y reproductiva. Obligar a una mujer a continuar con un embarazo no deseado es una forma de violencia institucional. Además, defendemos la despenalización porque protege la salud y la vida de las mujeres. La penalización no impide que las mujeres aborten, solo las obligan a hacerlo en condiciones clandestinas e inseguras. ¿Y esto qué nos hace? Nos aumenta los riesgos de muerte o complicaciones médicas. También es importante reconocer la realidad social de nuestro país. Muchas mujeres, como podemos ver o escuchar en fuentes o noticias, viven en condiciones de pobreza, con escasa educación sexual, sin acceso a educación sobre salud sexual y reproductiva, sin acceso a métodos anticonceptivos. En estos casos, criminalizar el aborto solo profundiza la desigualdad y la injusticia social. Finalmente, consideramos que las sentencias C-355 del 2006 y C-055 del 2022 de la Corte Constitucional han sido necesarios para avanzar en una sociedad más democrática, consciente y respetuosa con respecto a la dignidad humana. Seguramente se preguntarán de qué trata la C-355 del 2006. Ella nos despenaliza el aborto en 3 casos específicos. Primero, riesgo para la mujer, malformación del feto o embarazo por violación. Y la C-055 del 2022 permite el aborto libre hasta la semana 24 de gestación, sin necesidad de justificar causales. En conclusión, la despenalización del aborto en Colombia no busca promoverlo, sino garantizar el derecho a las mujeres a libre toma de decisiones que sean seguras y conscientes sobre su cuerpo y su vida. Avanzar en este tema es avanzar hacia una sociedad más justa, inclusiva y respetuosa de los derechos humanos. Muchas gracias. Para dar por finalizado este debate, daremos respuesta a la siguiente pregunta, en donde también hemos escuchado dos posturas argumentadas en donde este debate no busca imponer una verdad, sino entender y tener un diálogo respetuoso, ya que detrás de cada opinión hay historias, valores y emociones. El aborto es un tema que debe ser discutido con responsabilidad. Y la pregunta a responder es: ¿cuáles consideran que son los aspectos más importantes en el análisis crítico de un texto? Considero que los aspectos más importantes para el análisis de un texto son mantener tu mente abierta a entender y comprender el texto, identificando las ideas principales y términos desconocidos para una mejor comprensión, analizando cuál es el propósito e intención del autor en el texto, uso del lenguaje y si se encuentra bien estructurado o organizado, teniendo coherencia con las ideas que desea expresar. Muchas gracias.